Mi hijo, el que crié con tanto amor, ¿iba a traicionarme por 700.000 euros? Me ofreció un café. Olía a traición, a algo oscuro, frío. Lo supe. Él y su esposa tramaban algo cruel e indigno. Mi corazón se rompió. Pero mi experiencia de jueza no me falló. Los pillé en su propio juego. Con mi propia justicia. No creerán lo que hice después. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde estás escuchando en los comentarios. Me llamo Isabel. Tengo 68 años. Toda mi vida la he dedicado al servicio, a la ley. Fui jueza, ¿saben? De esas que ven el alma de las personas, los pliegues ocultos. Una vez pensé que con criar a mi hijo, esta vida ya no tendría nada de qué arrepentirme. Que el resto sería coser y cantar, un dulce retiro en mi viejo apartamento madrileño. Pero un día cualquiera, me di cuenta de que hay cosas que, por mucho que des, no siempre te serán devueltas. Al contrario. Era un domingo, como tantos otros. Mi hijo, Miguel, y su esposa, Clara, venían a comer. Siempre venían. Desde que se casaron, hace apenas 3 meses, se había vuelto una tradición. Clara era una perfección andante. Sonrisa inmaculada, voz dulce, gestos medidos. Demasiado medidos, quizás. Esa mañana, Clara entró en mi cocina como si siempre hubiera sido suya. En sus manos, 2 tazas de cerámica blanca. Humo salía de ellas. El aroma, no era el café de siempre. Mamá, me dijo, con esa voz almibarada, lo preparé especialmente para ti. Es una receta oriental que encontré por internet. Con algunas hierbas medicinales. Es muy bueno para la salud. Su sonrisa era tan amplia que parecía pegada. No la sonrisa de alguien que te trae un café, sino la de quien acaba de ganar un premio. Una mueca, casi. Le di las gracias. Tomé la taza que me ofrecía. Era una de mis tazas favoritas, de esas pesadas, sin asas, que conservo desde que me divorcié de mi marido. Resistentes, blancas, idénticas. La acerqué a mi nariz. No era un mal olor, no. Era incorrecto. No olía a café. Olía a laboratorio. A algo punzante, químico. Mi instinto, el mismo que me sirvió durante 30 años en los tribunales, se encendió. Una alarma silenciosa. No una emoción, sino una certeza fría. Algo andaba mal. Muy mal. Clara se levantó. Voy a buscar la nata, dijo, y se dirigió a la nevera con esa forma de andar erguida y segura, como alguien que se esfuerza demasiado por parecer relajado. En esos microsegundos, mi cerebro trabajó más rápido que nunca. No lo dudé. No me lo pensé 2 veces. Mientras ella estaba de espaldas, abriendo la nevera, cambié las tazas. Silenciosamente. Rápidamente. Nadie lo notaría. Agradecí en silencio que hubiera elegido 2 tazas idénticas. Había actuado así muchas veces en mi vida profesional, en interrogatorios, en escenas de un crimen. Y ahora, aquí, en mi propia casa. Ella regresó, se sentó frente a mí, sin notar el cambio. Tomó la taza que ahora era suya, la que había preparado para mí, y me sonrió con la misma perfección. Bébalo antes de que se enfríe, mamá. Asentí. Hice como que bebía, solo humedeciendo mis labios, sin tragar. La observé. Habló del tiempo, del trabajo de Miguel, de sus proyectos, de que él era candidato a un ascenso, de lo orgullosa que estaba de él, de lo bien que yo lo había criado. Hablaba. Yo solo miraba su rostro. Cuando dio el primer sorbo a su café, al principio,
todo fue normal. Pero, un instante después, hubo un movimiento casi imperceptible. Un ligero fruncimiento de nariz. Sus labios se apretaron. Como si hubiera tragado algo con sabor a metal. Empujó la taza unos centímetros. No dijo nada sobre el sabor. Y no volvió a tocarla. Eso, ya era interesante. Pasaron unos 20 minutos. Empezó a toser. Al principio, un tosecita discreta. Luego, más fuerte. Después, en ataques. No era un simple atragantamiento. Eran toses violentas, acompañadas de jadeos, asfixia, un rostro que se ponía rojo. Se agarró al borde de la mesa, su cara congestionada, los ojos desorbitados. En su mirada, no había actuación ni máscara, solo un pánico genuino y terrible. Miguel, grité, hacia el salón, ven. Tu mujer no puede respirar. Mi hijo salió disparado del sofá, con el periódico en la mano. Sus ojos estaban llenos de pánico. Corrió hacia Clara, la sujetó, ella apenas podía mantenerse en pie. Al hospital, rápido, jadeó ella, aferrada a su hombro. No puedo respirar. La llevamos a urgencias. Miguel conducía. Ella se ahogaba en el asiento trasero, tosiendo como si quisiera escupir sus propios pulmones. Su cuello se había cubierto de una erupción roja, como una quemadura o una reacción alérgica. Y yo, sentada a su lado, la observaba todo el tiempo, pensando, este café era para mí. Y ahora, ella se lo ha bebido. Su propia arma. Su propia trampa. El hospital de urgencias era un caos. La llevaron dentro de inmediato. Miguel se quedó con sus papeles, inquieto, ofreciendo la tarjeta de seguro a los médicos, preguntando por su estado. Yo, por primera vez en mucho tiempo, decidí sentarme en un rincón. Observar. En silencio. Mientras ella estaba en una camilla, respirando a través de tubos, y el personal médico se movía a toda prisa a su alrededor. Un par de horas después, Miguel volvió. Dijo que había ido a casa a por ropa, un cepillo de dientes, un cargador para el móvil. Y unos minutos después, un médico salió al pasillo. Hemos encontrado una sustancia tóxica en la sangre, dijo con calma. Parece un intento deliberado de envenenamiento. Asentí, a punto de decir algo, cuando una voz, débil pero clara, llegó desde la habitación. Ha sido ella, dijo Clara. Esa mujer me envenenó. Estaba pálida en la cama, con los tubos de oxígeno, pero ya podía hablar. Y me señalaba a mí. Precisamente a mí. Con la misma voz con la que normalmente me pedía azúcar para el té. Isabel. Isabel me cambió la taza. Exhaló con dificultad. ¿Esto era gratitud? ¿Salvarle la vida para que me apuñalara, no por la espalda, sino de frente? Me quedé sentada, mirándola, y pensé, así es como se actúa hasta el final. Un detective llegó 40 minutos después. Sin previo aviso, un hombre alto y fornido, vestido de civil, con una expresión de quien ya lo ha decidido todo pero finge dudar. Como un forense o un médico antes de una operación. Doña Isabel, ¿verdad?, preguntó, mirándome directamente a los ojos, sin una pizca de sonrisa. ¿Tendría algún inconveniente en acompañarnos? Necesitamos tomarle declaración. Claro, respondí. Ninguno. ¿A dónde iba a ir yo? Me llevaron a una oficina separada, lejos de la habitación de Clara. Él y yo solos. Se sentó, sacó una libreta y un bolígrafo, colocándolos con cuidado sobre la mesa. Todo muy procedimental. Cuénteme qué pasó, dijo con calma. Desde el principio. Yo hablé.
De cómo llegó por la mañana, de las 2 tazas, del olor extraño, de mi decisión de cambiar las tazas cuando ella fue a la nevera. De cómo frunció el ceño después del primer sorbo y no volvió a beber. De cómo 20 minutos después empezó todo. Las toses, la dificultad para respirar, la erupción. Y cómo la llevamos al hospital. Hablé sin emociones, con calma, de forma desapasionada. Como si explicara un caso a un jurado. Él escuchaba en silencio, tomando notas breves, sin interrumpirme. ¿Está usted segura de que había algo en el café?, preguntó después. No exactamente. Pero el olor era químico. No a café. ¿Y por qué no se negó a beberlo? ¿Por qué no estaba segura? Solo tenía una intuición. Él asintió. Esa respuesta pareció satisfacerlo. Lo vi en sus ojos. Tenía una hipótesis, pero aún no la revelaba. ¿Ha hablado con su hijo sobre esto? No. Él estaba completamente preocupado por Clara. La subió al coche, se puso nervioso en urgencias. Como si de verdad no supiera lo que ella se había tragado. Él asintió de nuevo, tomó otra nota, cerró su libreta y dijo, verificaremos todo. No firme nada hasta que tengamos los resultados de los análisis. Le llamaremos. Al salir de la oficina, Miguel me esperaba en el pasillo. Miraba al suelo, jugueteando con la cremallera de su chaqueta, nervioso. Mamá, dijo en voz baja. ¿Cree que Clara se lo hizo a sí misma? No respondí de inmediato. Miré a mi hijo, un hombre grande, pero en mi mente vi al niño pequeño con el uniforme escolar desabrochado, con sus guantes en la mano, cerca de la escuela. Y el hombre que ahora estaba delante de mí era un adulto, pero en sus ojos no había solo confusión. Había otra cosa. Algo demasiado cauteloso. Como si ya supiera, pero tuviera miedo de que yo lo dijera en voz alta. Nada es seguro todavía, respondí. Esperemos a lo que digan los médicos. ¿Cree que? Dudó él. Voy a casa a por su ropa, su cepillo de dientes, el cargador. Ha venido sin nada. Estará incómoda. Sí, asentí. Pero no le cuentes nada a nadie. Esperamos la llamada del médico. Y él se fue casi corriendo. Me quedé sola en el banco, en medio del olor a desinfectante, a suelo de linóleo y a café barato de máquina. Todo esto me resultaba extrañamente familiar. Solo que antes me sentaba así cuando detenía a criminales. Y ahora, yo era el centro del caso. La prisa para llegar al hospital fue caótica. Miguel, al volante de su coche, parecía un manojo de nervios. Sus manos apretaban el volante con tal fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Su rostro, normalmente tan relajado, estaba contraído por la preocupación. Mientras tanto, Clara, en el asiento trasero, seguía tosiendo. Cada bocanada de aire era una lucha. Era un sonido horrible. Una sinfonía de asfixia. Mi corazón, por supuesto, latía con fuerza, pero mi mente ya trabajaba en frío, analizando cada detalle, cada sonido. 30 años en la judicatura te enseñan a mantener la cabeza fría incluso cuando el mundo se desmorona a tu alrededor. ¿Estás bien, Clara?, preguntó Miguel, con la voz temblorosa, mirando por el retrovisor cada 2 por 3. Ella solo pudo emitir un sonido ahogado, intentando articular algo, pero la tos la vencía. Su piel, alrededor del cuello, estaba irritada, enrojecida. Una reacción fuerte. Una reacción muy fuerte. Cuando llegamos a la entrada de urgencias, todo fue una avalancha. Sillas de ruedas, camillas, el ir y venir frenético de enfermeros y médicos. Una sinfonía de la desesperación.
Miguel, casi al borde del llanto, explicaba a gritos lo sucedido. Yo me mantuve un poco al margen. Observé. Era mi forma de ser. De actuar. Mi forma de entender lo que ocurría. La llevaron a una sala de emergencias. Miguel quería ir con ella, pero no le dejaron. Se quedó en la sala de espera, dando vueltas, las manos en el bolsillo, con esa expresión de impotencia que odiaba ver en él. Mi hijo. Siempre tan fácil de manipular. O eso pensé entonces. Un médico, con un rostro cansado pero profesional, salió a hablarnos. Nos dijo que estaban haciéndole pruebas. Que los síntomas eran de una intoxicación aguda. Los análisis de sangre nos darán más detalles, explicó. Pero la reacción es inusual. Sospechamos que hay una sustancia no natural implicada. No es una simple indigestión. Miguel, al escuchar esto, se llevó las manos a la cabeza. ¿Intoxicación? ¿Sustancia no natural? ¿Qué significa eso, doctor? El médico nos miró a los dos, con una seriedad que no me gustó. Significa que investigaremos. Por ahora, es todo lo que podemos decir. Y yo lo sabía. Sabía lo que significaba. No solo una enfermedad. Era un caso. Un crimen. Y en mi interior, una voz helada me recordó, el café era para ti, Isabel. Pasó el tiempo. Las horas se estiraban en el reloj de la sala de espera, cada tic-tac un martillo en mi cabeza. Miguel había vuelto de casa con una mochila llena de cosas para Clara. Una bata, un cepillo de dientes, un cargador. Se veía más tranquilo, pero sus ojos todavía revelaban una profunda angustia. No pude evitar pensar si en ese viaje, no era posible. Mi hijo no sería capaz. Luego, el momento que lo cambió todo. Otro médico salió de la habitación de Clara. Se acercó a nosotros con cautela. La paciente está estable. Podemos hablar con ella brevemente. Miguel se levantó de un salto. ¿Puedo verla? Entramos. La habitación era aséptica, silenciosa, solo interrumpida por el suave zumbido de los aparatos. Clara estaba pálida, con la mascarilla de oxígeno cubriéndole parte del rostro. Pero sus ojos estaban abiertos. Y me miraron. Clara, Miguel se acercó a la camilla, le tomó la mano. Gracias a Dios, estás bien. Nos tenías muy preocupados. Ella intentó hablar, pero su voz era un susurro ronco. Un enfermero ajustó la mascarilla. Luego, con un esfuerzo visible, ella articuló unas palabras. Débiles, pero claras como el cristal. Ha sido ella. Mi corazón dio un vuelco. Sabía que se refería a mí. La sangre se me heló en las venas. Miguel se giró, mirándome con una mezcla de sorpresa y confusión. Clara, a pesar de su debilidad, levantó una mano temblorosa. Sus ojos, aunque inyectados en sangre, estaban fijos en mí. Y señaló. Directamente. Con una certeza escalofriante. Isabel, la madre de Miguel, ella me dio el café. Ella lo hizo. El mundo, mi mundo, se detuvo. No había llanto, no había histeria. Solo una acusación fría. Calculada. Su voz apenas un hilo, pero cada palabra, una daga. Miguel me miró, perplejo, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Clara, ¿qué dices? ¿Mi madre? Pero Clara no quitó la mirada de mí. Ella cambió las tazas. Lo vi, o lo sospeché. Ella quería hacerme daño.
Las palabras. Su voz. Las escuché como si vinieran de un juicio. La acusación. El cuerpo del delito. La intención. Y yo, la acusada. En mi propia casa, con mi propio hijo. Fue en ese instante. En ese mismo instante, cuando me señaló con ese dedo tembloroso y pronunció mi nombre con esa certeza gélida, cuando la verdad me golpeó con la fuerza de un rayo. Este no era un simple accidente. Esto era un plan. Un plan macabro. Y ella me quería fuera de juego. Los minutos siguientes fueron confusos. El médico y el enfermero intercambiaron miradas preocupadas. Miguel estaba en shock. Y yo, la exjueza, me quedé allí, de pie, observando. Como si estuviera presenciando un caso de otro. Pero no era así. Era mi caso. Mi vida. Y la mujer que había intentado envenenarme, ahora me señalaba como la culpable. No pasó mucho tiempo antes de que la Guardia Civil llegara. 2 agentes, uniformados, con rostros serios. El médico ya les había informado de la sospecha de envenenamiento intencionado y de la acusación de la paciente. Mi reputación, mis años de servicio, mi impecable trayectoria, todo eso se evaporó en un instante. En sus ojos, yo ya no era Isabel, la respetada jueza jubilada. Yo era la sospechosa. La suegra celosa. La posible envenenadora. Me pidieron que les acompañara a un lado, lejos de la habitación. Doña Isabel, ¿podría contarnos su versión de los hechos?, preguntó uno de ellos, con una voz formal pero firme. Lo hice. Con la misma frialdad con la que habría interrogado a un acusado. Conté lo del café, el olor extraño, el intercambio de tazas. Mi intuición. Pero en cada palabra, sentí que mis argumentos se desvanecían ante la acusación directa de Clara. Una acusación que, para los agentes, sonaría mucho más convincente que mi intuición. En ese momento, mientras veía sus ojos evaluándome, sopesando mis palabras contra las de Clara, lo entendí. El café. La taza. La trampa. No solo había sido diseñada para mí, sino que, incluso después de beberlo ella misma, la trampa seguía funcionando. Pero ahora, contra mí. La comisaría. No era la primera vez que pisaba una, claro. Pero siempre había sido desde el otro lado de la mesa, la parte de la justicia. Ahora, me sentaba en el lugar del sospechoso. La silla era dura. La luz, fría. El agente, un hombre joven, me miraba con una expresión que conocía bien, escepticismo. Conté mi versión de los hechos. Despacio. Con lógica. Cada detalle. El olor extraño, el cambio de tazas, la reacción de Clara. Mi intuición. Pero cada palabra, por muy sincera que fuera, chocaba contra la acusación directa de Clara. Para ellos, era la palabra de una nuera envenenada contra la de una suegra, exjueza, que no podía aportar pruebas concretas, solo presentimientos. Comprendo su experiencia, doña Isabel, dijo el agente, su voz era monótona. Pero la paciente ha declarado bajo juramento que usted le sirvió el café. Y los análisis preliminares confirman la presencia de una sustancia tóxica. Una muy potente. El móvil, bueno, las relaciones familiares a veces son complicadas. ¿Y mi intuición?, repliqué. Mi experiencia me dice que esta mujer no es quien dice ser. Él se encogió de hombros. Las intuiciones no son pruebas, doña Isabel. Son intuiciones. Salí de allí con un nudo en el estómago. No me detuvieron. No había pruebas directas contra mí. Pero estaba claro que me consideraban la principal sospechosa. Mi nombre,
mi reputación, todo estaba en juego. Miguel me esperaba fuera, en el pasillo. Su rostro era una máscara de preocupación. O eso parecía. Mamá, ¿estás bien? ¿Qué te han dicho? Que soy la principal sospechosa, respondí con sequedad. La verdad, a veces, es lo más doloroso. Él palideció. Pero, eso es imposible. Tú no harías algo así. Su voz sonaba sincera. Demasiado. O tal vez, no lo era en absoluto. Una punzada de duda me atravesó. Recordé su viaje a casa. Esa extraña calma en el hospital después. Demasiado calmado para alguien cuya esposa acababa de ser envenenada. Volví a mi apartamento. El silencio era ensordecedor. Miré alrededor. Todo estaba en su lugar. Los documentos, los álbumes de fotos, la bandeja de plata de mi abuela. Pero la sensación de que algo no encajaba. Me senté en el sofá, mi mente trabajando a toda máquina. Miguel había ido a casa. A casa. Mi casa. Él tenía llaves. Sabía dónde estaban mis cosas. Y yo había instalado una cámara de seguridad en la puerta de entrada hace un par de meses, después de que un vecino sufriera un robo. Una cámara sencilla, conectada a una aplicación en mi móvil. Grababa quién entraba y quién salía. Mi corazón comenzó a latir con fuerza en mis oídos. Abrí la aplicación. Busqué las grabaciones del día. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de una horrible premonición. Y allí estaba. Miguel. Conduciendo su coche. Aparcando frente a mi edificio. Bajándose, con su mochila. Abriendo la puerta principal con sus propias llaves. Eso no era extraño. Lo extraño vino después. 1 hora y media más tarde. La grabación lo mostraba saliendo. Pero no por la puerta principal. Salía por la puerta trasera, que da al jardín comunitario. Una puerta que casi nunca se usaba. Lo vi. Y algo dentro de mí se rompió. Me mintió, susurré en voz alta. Dijo que había ido a su casa. Pero estaba aquí. En mi casa. En el momento exacto en que una botella de veneno podría haber aparecido en mi botiquín, o una nota manuscrita, que podrían intentar atribuir a mi letra, podría haber sido colocada. Todo encajaba. Demasiado bien. Demasiado perfectamente en el tiempo. Entonces, él estaba implicado. O al menos, lo sabía. Mi hijo. Miguel. El niño al que enseñé a atarse los cordones de los zapatos. El que se quedaba dormido a mi lado cuando tenía fiebre. Ese niño. Me quedé allí sentada, mirando la pantalla, el mundo entero girando a mi alrededor. La traición, no había palabras para describir ese dolor. Era como si me hubieran arrancado un pedazo del alma. Sabía que no podía quedarme allí. Estaba siendo vigilada. Era cuestión de tiempo que volvieran con una orden de registro. Necesitaba moverme. Rápido. Solo había un número al que podía llamar. El único en el que confiaba plenamente. Mi viejo amigo y colega. Eduardo, dije, mi voz apenas un susurro. Soy Isabel. Necesito hablar contigo. Con urgencia. No hizo preguntas. Solo dijo, ven. Antes de que sea demasiado tarde. Guardé algunos documentos importantes, algo de dinero en efectivo, una vieja tarjeta SIM. Me puse una chaqueta, me subí la capucha. Apagué las luces.
Abrí la puerta trasera y salí al jardín, evitando la mirada de la Guardia Civil que, seguramente, vigilaba la entrada principal. Caminé por los patios traseros de los edificios, en la oscuridad, sin mirar atrás. Tomé un autobús, luego el metro, y otro tren, hasta un pueblo tranquilo en Galicia, donde Eduardo tenía una casa de campo. Me recibió en la puerta. Me miró en silencio, durante un largo rato. No he sido yo, le dije, de pie en su umbral. Pero quieren que lo sea. Él asintió y me dejó entrar. Me ofreció una manta cálida, una taza de té y el silencio que tanto necesitaba. Amigos, la vida a veces nos arroja a situaciones donde lo impensable se convierte en realidad. Si les está gustando esta historia de intriga y el inquebrantable espíritu de una madre, no olviden darle me gusta y suscribirse a nuestro canal. Sus comentarios y apoyo significan mucho para mí. Continuemos con esta travesía de descubrimiento y justicia. Llegar a la casa de campo de Eduardo, en la profunda Galicia, fue como entrar en otro mundo. La carretera, estrecha y sinuosa, se perdía entre bosques de pinos y eucaliptos. El aire, fresco y húmedo, olía a tierra mojada y a mar lejano. No había el ruido constante de Madrid, ni las luces de los coches, ni el zumbido de mi propio miedo. Solo el silencio. Y la oscuridad. Una oscuridad que me envolvió, como una manta. Exhausta, temblorosa, pero con una extraña sensación de alivio. Había escapado. Al menos por ahora. Eduardo me esperaba en la puerta de su pequeña casa de piedra, con una luz tenue encendida. Su rostro, surcado por las arrugas de los años y de una vida dedicada también a la justicia, me miró con una comprensión que no necesitaba palabras. Me dejó entrar, me ofreció una taza de té caliente. El calor se extendió por mis manos heladas. Me senté junto a la chimenea, donde un fuego crepitaba con calma. Y entonces, hablé. Despacio. Con pausas. Cada palabra era un esfuerzo, pero necesitaba sacarlo todo. La historia del café, del olor, del intercambio de tazas. El pánico de Clara en el coche. Su acusación en el hospital. La comisaría. El escepticismo de los agentes. Y luego, la parte más difícil. La que me partía el alma. Miguel, él me mintió, Eduardo. Mis palabras apenas eran un susurro. Dijo que fue a su casa a por cosas para Clara. Pero fue a la mía. Lo vi en la grabación de la cámara. Entró por la puerta principal. Y salió por la trasera. Por el jardín. En el mismo momento en que alguien pudo plantar algo. En mi casa. Algo que me incriminara. Le mostré las imágenes en mi móvil. La pequeña pantalla iluminaba el rostro de Eduardo, que se mantenía inexpresible, pero sus ojos, esos ojos de viejo lobo, no perdían detalle. Cuando terminé, me miró. Su mirada era triste. Isabel, dijo, su voz grave, tranquila. Esto ya no es solo una sospecha. Tienes pruebas de que te mintió. Y de que estuvo en tu casa en un momento crucial. Puede que fuera cómplice. O que al menos lo supiera. Asentí. No quería llorar. Pero un peso inmenso se asentó en mi pecho. Me sentía, hundida. Sin un lugar a donde nadar. Tenemos que excavar más hondo, continuó Eduardo. Tenemos que saber por qué. ¿Y con quién? Con ella, exhalé. Con Clara. Y no es solo mi nuera. Todo en ella era una actuación. Y ahora estoy segura. No ha sido su primer intento. Eduardo se levantó. Caminó hasta una estantería llena de libros viejos, sacó una libreta y un bolígrafo.
No he dormido en toda la noche, dijo. He estado rastreando bases de datos, haciendo llamadas a mis viejos contactos. Se sentó de nuevo, me miró. Isabel, he estado verificando sus contactos. Clara. Es una falsificación perfecta. Ese número de DNI no existe. Su nombre no aparece en ningún sistema de seguridad social, impuestos, ni registro civil. Está vacío. Como un fantasma. Miré mi taza de té frío. Mis manos temblaban. No de miedo, sino de una nueva comprensión. Esto no era un error. Esto era un crimen meticulosamente planeado desde el principio. Hay más, continuó Eduardo. Encontré una foto suya en una base de datos. Pero allí, ella era otra persona. Natalia. Casada con Ricardo, un hombre de 72 años, viudo. Hace un año. Tenía grandes propiedades inmobiliarias en Málaga. Levanté la vista. Las palabras empezaron a encajar en mi cabeza como piezas de un rompecabezas macabro. 8 meses después, Ricardo murió. Una intoxicación alimentaria. No hubo autopsia. Todo fue discreto, legal. La herencia, para ella. Mis ojos se abrieron de par en par. Entonces, ¿no es la primera vez? Exacto, dijo Eduardo. Y no es todo. Hay otro caso. Una mujer con la misma descripción. Carmen. Hace 2 años. Su marido, Antonio, de 68 años. Vivía en Bilbao. Silencio. Murió 4 meses después de la boda. Un ataque al corazón repentino. De nuevo, herencia. Sin herederos. Sin preguntas incómodas. Me quedé en silencio. Todo encajaba como un guión. Ella no se había infiltrado simplemente en una familia. Había cazado deliberadamente. Basándose en la edad, la posición social, los papeles. Todo era un calco. Pero esta vez, además de la fortuna, necesitaba mi vida para borrar cualquier rastro. Y Miguel está con ella, añadió Eduardo. Puede que al principio no lo supiera. Pero se convirtió en cómplice. Desde el momento en que fue a tu casa a plantar pruebas. Me cubrí el rostro con las manos. No, lloré. Era solo más fácil borrar la imagen de mi mente. La imagen de mi hijo. Entrando en mi casa con su mochila y sus llaves. El niño al que enseñé a atarse los zapatos. El que una vez se durmió a mi lado, tembloroso de fiebre. Él ya no es un niño, Isabel, dijo Eduardo en voz baja. Él ha tomado sus decisiones. Y ahora, no debemos actuar como una madre. Debemos actuar como alguien que quiere sobrevivir. Asentí. ¿Y ahora qué? Ahora, recopilamos todo. Las grabaciones de tu cámara, el análisis de voz, los documentos con sus nombres anteriores, los certificados de defunción de sus exmaridos. Ya tengo un expediente casi completo de un caso criminal. Solo falta lo más importante. Grabarlos a ellos. A Miguel y a ella, juntos. Tenemos que hacer que lo confiesen todo. Y nosotros lo grabaremos. Entonces, ¿tengo que volver?, pregunté con calma. Necesito escucharlo todo de su propia boca. No puedo fiarme de los papeles. Quiero saber el por qué. Isabel, es peligroso, dijo Eduardo. Puede que ella esté armada. Y él puede ser un arma. No sabemos hasta dónde está dispuesto a llegar. Lo sé, respondí. Él ya ha llegado muy lejos. Ahora,
Solo quiero saber el por qué. La pequeña mesa de madera en la cocina de Eduardo se había convertido en nuestro cuartel general. Él desplegó ante mí todos los documentos que había recopilado en apenas 24 horas, una hazaña digna de sus mejores tiempos como excomisario. Había informes. Documentos falsos con el nombre de Clara. Certificados de matrimonio que confirmaban sus uniones anteriores. Y lo más escalofriante, los informes de defunción de Ricardo de Málaga y Antonio de Bilbao. Intoxicación alimentaria, ataque al corazón súbito. Sin autopsias. Demasiadas coincidencias. Ella no es una aficionada, Isabel, dijo Eduardo, su voz grave y contenida. Es una profesional. Una depredadora. Ha perfeccionado su método. Se casa con hombres mayores, ricos, viudos. Los envenena. Hereda. Y desaparece. Como un fantasma. Cada palabra suya era un martillo que golpeaba la fría realidad. Ricardo, Antonio, hombres que habían buscado compañía en su vejez, y encontraron la muerte. Y yo era la siguiente en la lista. O lo habría sido, de no ser por un presentimiento. Un simple presentimiento. Y Miguel, continué, mi voz era un hilo. Él lo sabía. O al menos, lo consintió. Eduardo asintió. No hay otra explicación. El dinero que buscaban era tu herencia, Isabel. Los 700.000 euros. Su precio para traicionarte. 700.000 euros. La cifra flotaba en el aire, pesada, obscena. ¿Tanto valía mi vida? ¿O tan poco? El corazón se me encogió. Pensé en Miguel, en su rostro pálido en el hospital, en su preocupación. ¿Era todo una actuación? ¿Desde cuándo? Tenemos que grabarlos, dijo Eduardo, interrumpiendo mis pensamientos. Necesitamos sus voces. Admitiendo el plan. Lo que pretendían hacerte. La implicación de Miguel. Solo así la Fiscalía y la Guardia Civil podrán actuar sin dudar. Y solo así tú estarás a salvo. La idea me revolvió el estómago. Volver. Volver a mi propio apartamento. A la boca del lobo. ¿Dónde estaban ellos? Mi hijo. Su cómplice. Es demasiado peligroso, Isabel, continuó Eduardo, como si hubiera leído mis pensamientos. Ella es una asesina. Y Miguel, no sabemos de qué es capaz ahora. Lo sabía. Lo sabía mejor que nadie. Había visto la maldad en los tribunales, la vileza en los corazones humanos. Pero esto era diferente. Era Miguel. Mi Miguel. Y necesitaba entender. Necesitaba escucharlo. De su propia boca. El por qué. Tengo que volver, dije, mi voz sonaba extrañamente firme. No puedo fiarme solo de los papeles. Necesito escuchar su confesión. Su por qué. Eduardo me miró fijamente. Sus ojos, profundos y sabios, buscaron los míos. Vio mi resolución. Vio la determinación que no había podido quebrar ni la traición de mi propio hijo. Bien, dijo. Entonces, prepararemos esto como una operación. Con cada detalle. Como las de antes. El resto de la noche y la madrugada la pasamos planificando. Eduardo tenía un pequeño grabador de voz digital, diminuto, apenas del tamaño de una moneda. Lo probamos. La calidad era excelente. Lo llevarás aquí, indicó, señalando el bolsillo interior de mi chaqueta, cerca del corazón. Discreto. Y lo activas antes de entrar. Hablamos de la ruta.
Cómo debía regresar a Madrid sin ser detectada. Elegimos un tren que llegaba a la capital a altas horas de la noche, para evitar ojos curiosos en la estación. Desde allí, tomaría un taxi hasta una calle cercana a mi apartamento, y luego caminaría a pie, por callejones menos transitados. La puerta trasera. Siempre la puerta trasera. Era mi vía de escape. En cuanto tengas la grabación, instruyó Eduardo, no te quedes ni un segundo más. Sal de inmediato y llámame. Tengo un contacto en la Policía Nacional de confianza que estará de guardia. Les enviaré una copia de la grabación y les daré tu ubicación para que te recojan. Había que tener un plan B. Y un plan C. Eduardo me dio un viejo teléfono móvil, de esos pequeños, solo para llamadas de emergencia. Tiene mi número en marcación rápida. Y el de mi contacto en la policía. Si algo sale mal, si no puedes hablar, solo presiona el botón. Sabremos dónde estás. La tensión en la habitación era palpable. La misión. Así lo llamábamos. Como en los viejos tiempos, cuando preparaba un caso difícil. Pero esta vez, la acusada era mi nuera. Y el cómplice, era mi hijo. En algún momento, mientras Eduardo seguía repasando los detalles, repasando cada posible escenario, mi mente se desconectó. Pensé en Miguel de nuevo. El Miguel niño. El Miguel que me decía, mamá, con esa voz dulce, sin dobleces. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿Cómo podía el amor de una madre, la vida de sacrificio, terminar en una traición tan fría y calculada? Me miré las manos. Eran manos de vieja. Manos que habían sostenido papeles importantes, que habían acariciado la frente de mi hijo cuando tenía fiebre. Y ahora, iban a sostener un pequeño grabador, para desenmascarar a ese mismo hijo. Una voz, muy dentro de mí, susurró. Una voz que había estado en silencio durante mucho tiempo. Una voz que no reconocía. No soy una madre. La frase me golpeó con la fuerza de una verdad brutal. No en este momento. No en esta situación. La madre había muerto con la traición. Lo que quedaba era otra cosa. Soy una superviviente. Y una mujer que había dedicado su vida a la justicia. Una mujer que, a pesar del dolor, no permitiría que el mal prevaleciera. Ni siquiera si ese mal llevaba la cara de su propio hijo. Esa noche, en la tranquila cocina de Eduardo, bajo la tenue luz de la lámpara de queroseno, Isabel, la madre, se despidió. Y nació Isabel, la investigadora. Con una determinación fría como el acero, lista para la confrontación más difícil de su vida. La noche en Madrid era fría y silenciosa. La ciudad dormía, ajena a la tormenta que se gestaba en un pequeño apartamento. Yo iba vestida con ropa oscura, una chaqueta con capucha, guantes. Como un fantasma. O como en mis viejos tiempos, cuando me infiltraba para recabar información. Pero esta vez, el objetivo era mi propia casa. ¿Y las personas dentro? Eduardo me había dejado en una calle cercana. Bajé del taxi con el corazón latiéndome en las sienes. Cada paso resonaba en el asfalto. Me sentía una extraña en mi propio barrio. La Guardia Civil, como esperábamos, no estaba a la vista. Pero la cautela era mi única compañera. Me acerqué a mi edificio por la parte de atrás, por los patios. Las luces estaban apagadas, salvo una tenue luz en la ventana de mi cocina. Y pude escuchar voces. Suaves al principio. Me acerqué, agachándome bajo la ventana, como me enseñaron. Era Clara. Y Miguel. Ya casi lo tenemos, Miguel, dijo la voz de Clara. Tenía un tono victorioso. Un escalofrío me recorrió la espalda. Todo ha salido a pedir de boca.
Ella está huyendo y la policía la cree culpable. Solo un poco más de paciencia. Aún así, es difícil, respondió Miguel, su voz era apenas un murmullo. Un murmullo que me taladró el alma. Es mi madre. Esa mujer, cortó Clara, con una frialdad que me heló la sangre. Nunca te trató como debías. Siempre dándote órdenes, haciéndote sentir un fracasado. Conmigo, puedes ser tú mismo. Un hombre de verdad. Un hombre de verdad. Las palabras sonaron vacías. Huecas. Lo sé, masculló Miguel. Es solo que todo ha ido tan rápido. 700.000 euros nos esperan, Miguel. Una nueva vida. La libertad. Activé la grabadora. Mi mano temblaba ligeramente, pero la encendí. La levanté, apuntando el pequeño aparato hacia la rendija de la ventana. Todo estaba claro. Sus voces. Sus rostros, iluminados por la luz de la cocina. El cuadro de mi hijo, riendo con una mujer que no era yo, mientras planeaban mi perdición. Y entonces, en ese instante, Clara se giró. Sus ojos, como cuchillas, captaron mi movimiento, mi sombra agachada bajo la ventana. Miguel, gritó, su voz era aguda, helada. Está aquí. Es ella. Me lancé hacia atrás, intentando ocultarme en la oscuridad. Escuché un golpe seco. La puerta trasera, la que daba al jardín, se abrió de golpe. Y luego, un clic. El sonido inconfundible. De una pistola. Doña Isabel, la voz de Clara era cortante, llena de rabia. Usted lo ha complicado todo. Pudimos haber terminado esto en silencio. Miguel, gritó de nuevo. Ella lo sabe todo. Ya no hay otra forma. Me quedé inmóvil, pegada a la pared trasera del cobertizo del jardín. Me costaba respirar. Mi corazón era un martillo desbocado. Sabía que si me encontraban, Clara no dudaría. Miguel, él ya había cruzado la línea. Búscala por el jardín, ordenó Clara. Terminemos esto ahora, antes de que la situación empeore. Escuché sus pasos. Se movían por el jardín. Primero hacia la valla. Luego hacia la glorieta. Sus pisadas resonaban en la noche. Escuché a Miguel. Clara, esto es una locura. No podemos. Es demasiado tarde, respondió ella. Ella lo sabe todo. O ella o nosotros. Esperé a que dieran la vuelta completa a la casa. Mi oportunidad. Corrí. Como pude. A través de la puerta del jardín. Atravesando el patio de la casa vecina. Hacia mi coche, que había aparcado estratégicamente un poco más lejos. Me metí dentro. Encendí el motor. Y conduje, sin aliento, sin mirar atrás. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sujetar el volante. Cuando llegué a casa de Eduardo, casi no pude sacar la llave del contacto. Entré tambaleándome, apoyándome en la pared. Él salió de su oficina. Supo de inmediato que algo grave había pasado. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Solo pude asentir. Saqué el móvil. Lo tengo grabado. Todo. Su plan. Sus intenciones de matarme. Su acuerdo. Eduardo permaneció en silencio. Tomó el móvil, lo conectó a su portátil. Verificó que la grabación estuviera completa. Y luego, me miró. Esto es suficiente, Isabel. Suficiente para darle la vuelta a todo. Nos sentamos en la cocina. El agua hirviendo en la tetera.
No hablamos de lo que sentía, de cómo mi mundo se había desmoronado por dentro. Eso era para después. Ahora, solo importaban los hechos. La prueba. La lógica. Había vuelto a ser la investigadora. Como en los viejos tiempos, cuando defendía a otros. Pero ahora, me defendía a mí misma. La madrugada se arrastraba. El cansancio me pesaba, pero la adrenalina aún corría por mis venas. Eduardo había terminado de escuchar la grabación. En su rostro, una mezcla de rabia contenida y una fría determinación. No dijo nada durante unos largos minutos. El silencio de la cocina solo se rompía por el crepitar ocasional del fuego. Isabel, dijo finalmente, su voz grave y firme. Esto es oro puro. No solo la intención. La confesión. El dinero. El plan para inculparte. Y Miguel. Miguel también estaba allí. Asentí. Mi propia voz no me salía. Ver su reacción, la confirmación en sus ojos expertos, me dio una extraña mezcla de alivio y una profunda tristeza. La verdad era irrefutable. Y la verdad dolía más que cualquier golpe físico. Eduardo no perdió un segundo. Sacó su viejo teléfono, un aparato robusto de esos que parecen indestructibles. Marcó un número. Lo escuché hablar en voz baja, con un tono urgente pero controlado. Nombró a un comandante de la Policía Nacional, un viejo amigo y colega. Explicó, con cuidado, que tenía información crucial. Pruebas irrefutables. Y que la integridad de una exjueza de renombre estaba en juego. La respuesta llegó rápido. Media hora después, Eduardo ya tenía una reunión concertada. Para esa misma mañana, a primera hora. No vamos con las manos vacías, Isabel, me aseguró. Tenemos la grabación, tu testimonio, las pruebas de Clara que he ido recopilando, las grabaciones de tu cámara de seguridad. Esto es un caso sólido. El viaje de vuelta a Madrid, al amanecer, fue diferente. No había el pánico de la noche anterior, ni la urgencia desesperada. Había una misión. Una determinación. Eduardo conducía con la misma calma que mostraba en los tribunales. Yo, a su lado, me sentía agotada, pero una parte de mí, la jueza, estaba despierta y alerta. Llegamos a la comisaría. Esta vez, no fuimos a una pequeña oficina de interrogatorios. Nos esperaba una sala de reuniones, con varios rostros serios. El comandante de la Policía Nacional, una fiscal de la Fiscalía Provincial, y el agente que me había interrogado el día anterior, que ahora me miraba con una expresión de sorpresa y cierta vergüenza. Eduardo tomó la palabra primero, con esa elocuencia precisa que le caracterizaba. Presentó el caso de forma concisa. Luego, me pidió que hablara. Describí los hechos con la misma frialdad que había usado al contárselo a Eduardo. Cada detalle. Mi intuición. La taza. Los síntomas. La acusación de Clara. Y luego, el descubrimiento de la traición de Miguel. Finalmente, Eduardo reprodujo la grabación. El silencio en la sala era sepulcral. Se escucharon las voces de Clara y Miguel. Clara, con su tono victorioso, hablando de los 700.000 euros, de cómo ella está huyendo y la policía la cree culpable. Y luego, la frase que heló la sangre a todos: si aparece, le pego un tiro. Diré que fue en defensa propia. Y la voz de Miguel. Apenas audible. Es mi madre. Cuando la grabación terminó, el silencio fue aún más denso. Podía sentir el impacto de cada palabra en la sala. Los rostros de los oficiales y la fiscal estaban pálidos.
El comandante fue el primero en hablar. Doña Isabel, esto es muy grave. Ella es una delincuente habitual. Y su hijo, él se ha metido en un buen lío. La fiscal, una mujer joven de ojos claros y voz firme, asintió. Hemos revisado el caso que teníamos contra usted, doña Isabel. Con estas nuevas pruebas, queda completamente invalidado. Y se abrirá una investigación inmediata contra Clara y Miguel por intento de asesinato, conspiración y fraude. Sentí un suspiro, un alivio que me liberó de una presión inmensa. Ya no era la sospechosa. No era la fugitiva. Era Isabel. La víctima. Y la testigo. Pero el alivio venía con un sabor amargo. La justicia para mí, significaba la ruina para mi propio hijo. Se emitirán órdenes de detención de forma urgente, continuó el comandante. Un equipo irá a por su hijo. Otro, a por ella. Y usted, doña Isabel, ahora tiene estatus oficial. Es denunciante, víctima y testigo. Nadie más la acusará de nada. Asentí en silencio. La justicia, finalmente, se ponía de mi lado. Pero el corazón de madre, ese, seguía sangrando. Salimos de la comisaría. El sol de la mañana ya brillaba sobre Madrid. Era un día nuevo. Una nueva fase. Pero para mí, el amanecer traía consigo la certeza de un futuro incierto. Amigos, si usted todavía está escuchando hasta aquí, por favor, ayúdeme a comentar un 1 abajo, para saber que todavía tengo amigos que me acompañan en este viaje. Su presencia es el mayor aliento para que continúe contando la parte final, donde seremos testigos de cómo se hizo justicia y cómo mi vida encontró un nuevo camino. Muchas gracias. La noticia de la detención de Miguel llegó apenas unas horas después de nuestra reunión en la comisaría. Lo encontraron en su casa, solo. Se entregó sin resistencia. Me informaron que al principio guardó silencio, luego intentó negarlo todo. Pero con la grabación en mano, no tenía escapatoria. Fue un arresto rápido, limpio. Como los que yo había visto tantas veces en mi carrera. Solo que esta vez, el arrestado era mi propio hijo. Clara, sin embargo, no estaba en el apartamento. Había huido. Como esperábamos. Eduardo tenía razón, tenía un plan B, quizás un plan C. Sabía moverse, desaparecer. La Policía Nacional emitió una orden de búsqueda y captura nacional e internacional. Su rostro, antes tan perfectamente pulcro, ahora estaba en todos los boletines de las fuerzas de seguridad. La espera fue tensa. Días. Días de incertidumbre, de llamadas telefónicas, de Eduardo al tanto de cada pista. Yo me quedé en su casa de campo. No quería ver a nadie. No quería hablar. La imagen de Miguel, de Clara, se repetía en mi cabeza. La rabia. La profunda tristeza. La sensación de haber sido utilizada, engañada. ¿Por quienes más quería? Una semana después, llegó la llamada. Clara había sido localizada. A 300 kilómetros de Madrid, en un motel de carretera. Estaba sentada en la barra de un pequeño bar, bebiendo una infusión, como si nada hubiera pasado. Tenía una identidad falsa, dinero en efectivo y una peluca diferente. En su teléfono, encontraron el número de un nuevo candidato, un hombre de 67 años, viudo, en otra ciudad. Ya tenía una cita concertada. Una depredadora incansable. Cuando la trasladaron a la comisaría de Madrid, Eduardo me dijo que la había visto. Pasó a su lado con una expresión que decía que yo solo había sido un molesto retraso en su camino. Tranquila. Seca. Sin lágrimas. Sin miedo.
Hasta el final, ella mantuvo su fachada. Como si todo hubiera sido parte de su plan. Y quizás lo fue. El juicio fue rápido. Todos sabían que no había tiempo que perder. Las pruebas eran irrefutables. Los testigos, abundantes. Yo fui llamada como testigo principal. Antes del juicio, la joven fiscal, con voz clara y ojos atentos, me dijo: haremos todo lo posible para que sea lo menos estresante, doña Isabel. Pero usted es la figura central. La víctima. Casi la asesinada. Será duro. Lo soportaré, respondí. No es la primera vez que estoy en un tribunal. Solo que es la primera vez que estoy en el lado contrario. Cuando entré en la sala, todas las cabezas se giraron. Algunos me reconocieron. Otros, solo me miraron con curiosidad. Pero yo caminé. Con la cabeza alta. Con calma. Sin prisa. Volvía a ser Isabel. La que sabía defenderse. Clara estaba sentada un poco apartada. El pelo recogido. Un vestido sencillo. Las manos cruzadas. Su rostro era el de una maestra en una reunión de padres. Ni un rastro de ansiedad. Ni una pizca de vergüenza. A su lado, un abogado joven, visiblemente inexperto. Quizás no había podido conseguir otro. Ella no me miró ni una sola vez. Miguel estaba en un banquillo de acusados separado. Los ojos bajos. Las mejillas hundidas. Había adelgazado. Su aspecto no era miserable. Era vacío. Como si le hubieran vaciado el alma. El juez declaró abierta la sesión. A partir de entonces, todo siguió el procedimiento que yo también conocía. La lectura de los cargos. Los documentos del caso. Las declaraciones de los testigos. La reproducción de la grabación de voz. Las imágenes de mi cámara. Los documentos sobre los matrimonios pasados de Clara y las muertes de sus maridos. Cuando la fiscal comenzó a explicar cómo Clara había intentado envenenarme, la sala de tribunal se quedó en un silencio sepulcral. La acusada preparó el café ella misma, dijo la fiscal. Se lo entregó a la denunciante. Y luego, sin saber que las tazas habían sido intercambiadas, lo bebió ella misma. 20 minutos después, sufrió síntomas graves de intoxicación. Los resultados periciales confirman la presencia de una sustancia tóxica en su sangre. Pero lo más importante son las grabaciones de la cámara y las de voz, donde la acusada expresa claramente su intención de asesinar a doña Isabel, inculparla, y huir con el dinero. La fiscal puso la grabación. Todo se escuchó con claridad cristalina. No lo entiendes, Miguel. Ya casi lo tenemos. 700.000 euros. Una vida nueva. Lo importante es que ella desaparezca. Lo suyo es sencillo. La policía ya no la cree. Si aparece, le pego un tiro. Diré que fue en defensa propia. El sonido se cortó. Un silencio. El juez levantó la vista. Acusada, ¿tiene algo que decir? Clara se levantó. Todo esto es mentira, dijo con voz clara. He sido incriminada. Miguel lo planeó todo. Él quería deshacerse de su madre y me arrastró a esto. Yo tenía miedo. Soy una víctima. La miré. No la reconocía. Delante de mí no estaba la nuera con la que había compartido archivos en la cocina. Estaba una manipuladora. Una depredadora. Luego, le tocó el turno a Miguel. Se levantó. Tartamudeó. Sus palabras eran un caos.
Lo admito. Participé. Clara, ella me convenció de que mi madre, que ella nos iba a separar. Que lo iba a arruinar todo. Yo soy débil. No supe cómo parar. Yo planté las pruebas. Su voz se quebró. Se detuvo. La fiscal se acercó al micrófono. Señorías, tienen ante ustedes a dos personas que intentaron asesinar a una mujer juntas. Y ahora, bajo amenaza, se traicionan mutuamente. Esto no es remordimiento. Es una lucha por la supervivencia. El juicio duró varios días. Cada vez que volvía a casa, temblaba. No de miedo, sino por la sensación de pasar la última página de un libro muy pesado. A veces, miraba las fotos de Miguel de niño. Y no sentía pena. Sentía un vacío. El quinto día, se dictó sentencia. Clara, cadena perpetua. Miguel, 20 años de prisión, en consideración a su colaboración con la investigación y su confesión. Mientras los arrastraban por el pasillo, yo me quedé sentada. Ella lo miró a él, y con una voz fría, dijo, ¿de verdad creíste que esto era amor? Él no respondió. Los vi irse. Y en ese momento, lo supe. Los había soltado. Eduardo y yo salimos del tribunal. La noche ya había caído. Él me sirvió té de su termo. Nos sentamos en un banco, bajo la tenue luz de una farola. Bueno, has ganado, Isabel, dijo. No, respondí. He sobrevivido. La victoria, quizás, habría sido que todo esto nunca hubiera ocurrido. Pero no podemos elegir los caminos por los que nos lleva la vida. Él asintió. No, no podemos. Pero ¿sabes una cosa? Estoy muy orgulloso de ti. Pocos habrían resistido así. Sonreí en silencio. Sin exageraciones. Como si una larga lluvia hubiera cesado y finalmente hubiera salido el sol. Pasó un mes. El juicio, el ruido, la prensa, todo se calmó. Las personas que antes me llamaban 10 veces al día, ahora habían desaparecido. Vecinos, colegas, nadie. Solo Eduardo. Venía, me traía algo de comer, arreglaba en silencio una estantería en la cocina, y luego simplemente se sentaba a mi lado mientras yo miraba por la ventana. Mi casa volvió a ser mía. Sin cámaras. Sin pasos extraños. Sin policías buscando pruebas como si buscara una bomba. Volví a caminar descalza, a poner la tetera, a encender la radio. Me sentía libre. Pero esa libertad estaba vacía. Cada vez que entraba en la habitación de Miguel, sin darme cuenta, miraba a mi alrededor. ¿Debería tirar las viejas fotos? ¿Su taza de café? Y esa nota que dejó cuando era un adolescente, mamá, no olvides comprar leche. La había guardado una vez como una reliquia en un cofre del tesoro. La tomé en mis manos. Me quedé sentada mucho tiempo. Y luego, la puse de nuevo en su sitio. No por perdón, sino porque aún no podía decidirme. Clara está en prisión. Los rumores dicen que permanece en silencio, que no habla con nadie. Ni una carta. Ni una queja. Ni una lágrima. Como si nada hubiera pasado. Como si todo, hasta el final, hubiera sido parte de su plan. Quizás lo fue. Miguel también está en silencio. En el juicio, su abogado dijo que estaba arrepentido. Yo no lo creí. Ni arrepentimiento. Ni recuerdo. Ni siquiera un lo siento. Él tomó su decisión. Él la eligió a ella.
Eligió el dinero. Eligió una vida cómoda sin el control de su madre. Siempre decía, mamá lo tiene todo bajo control. Nunca me escucha. Siempre sabes lo que es mejor. Y lo sabía. Sabía lo que era mejor porque lo había criado solo desde los 3 años. Y quería que fuera fuerte. Pero él se quedó así. Débil. Fui al mercado por primera vez en semanas. El tendero me reconoció, bajó la mirada y dijo, con una voz más baja de lo habitual, ánimo, doña Isabel. Nunca me he rendido, respondí. Compré patatas. Manzanas. Huevos. Y me senté en un banco frente a mi casa. Por primera vez en mucho tiempo, me senté sola en la calle. Sin mirar por encima del hombro. Sin miradas extrañas. Sin miedo. Solo el viento, el sol y una quietud dentro de mí. Una quietud, no un vacío. Unos días después, Eduardo me llamó. Ven conmigo a mi casa de campo, dijo. ¿Para qué? Para tomar el aire. Para atar las tomateras. Se me está cayendo el techo. Y a ti te gusta organizar, ¿verdad? Al principio, quise negarme. Pero lo pensé. No tenía nada que perder. Tomé el coche. La casa era vieja. La veranda, con la pintura desconchada. Pero acogedora. Todo de madera, con olor a pino. En la mesa de la cocina, una lámpara de queroseno y un viejo mantel. Me senté. Y de repente, lloré. Por primera vez. En silencio. Sin histeria. Solo las lágrimas rodando por mis mejillas. Me las sequé con la manga. Lo siento por no haberte cuidado bien, dije. Lo siento por haberte criado así. Lo siento por haberte creído. Eduardo, en silencio, me sirvió una taza de té. Se sentó a mi lado. No dijo nada. Y fue un consuelo mejor que cualquier palabra. Al día siguiente, me enseñó el invernadero. Mira, los tomates crecerán bien, dijo. Ha llovido un poco menos, ¿verdad? Asentí. Me remangué. Cogí la regadera. Estábamos allí, en la huerta, bajo el sol. Entonces, él dijo, ¿sabes en qué he estado pensando? En que ahora tienes libertad. Me miró. Esto no es una pérdida, Isabel. Esto es un comienzo. Fuiste esposa, fuiste madre, fuiste investigadora. Ahora puedes ser tú misma. Sin roles. No respondí. Solo miré la tierra. Miré el cielo. Y por primera vez en mucho tiempo, creí que aún me quedaba vida. Pasaron 6 meses. El verano fue cálido, pero no sofocante. La mayor parte del tiempo la pasaba en la casa de campo. Mi casa. Era silenciosa. Solo el sonido de la radio en la cocina y el crujido de la puerta con la brisa. En el huerto, los tomates, el eneldo, la albahaca crecían con fuerza. Por la mañana, tomaba el té en el porche. Por la noche, encendía las luces de las ventanas. Esa luz que siempre me había faltado. De vez en cuando, mis antiguos colegas venían a verme. Algunos por consolar. Otros, simplemente por ver mi cara. Las conversaciones se alejaban de los casos y los expedientes. Hablábamos del tiempo. De programas de televisión. De consejos para el huerto. Y me di cuenta, de repente, de que esto era lo que quería. Sin conspiraciones. Sin amenazas.
sin esa sensación constante de que alguien respiraba a mi espalda. ¿Y qué tal?, preguntaban. Me encogía de hombros. Con calma. Quizás, por primera vez en mucho tiempo, simplemente bien. Miguel, de vez en cuando, me escribía 3 cartas. La primera, confusa, llena de excusas. La segunda, más larga, con peticiones sobre qué cosas entregar, qué abogado consultar. La tercera, corta. Si puedes perdonarme, perdóname. Las leí. Sin lágrimas. Sin ira. Y no respondí. El perdón no llega en un momento determinado. Y menos aún cuando te lo pide la persona que intentó matarte. No estaba enfadada. Simplemente, no sentía nada. Vacío. Clara está en una prisión de máxima seguridad. Los rumores dicen que guarda silencio. Que no habla con nadie. Ni una carta. Ni una queja. Ni una lágrima. Como si nada hubiera pasado. Como si todo hubiera sido su plan hasta el final. Y quizás lo fue. Un día, mientras ordenaba un viejo cajón, encontré una nota de mi marido. Manchada por el tiempo. Eres fuerte. Pero incluso los fuertes, a veces, necesitan a alguien a su lado que simplemente se siente en silencio. Se había ido hace mucho. Pero su voz seguía en mi cabeza. A veces, pensaba, él me habría servido el té y habría dicho, lo has conseguido. Y yo habría asentido. Eduardo y yo no pusimos nombre a nuestros encuentros. Simplemente, pasaba a ayudar, o traía unas plantas, o venía por botes de mermelada. Pero una tarde, sentados en el porche, él dijo, cuando todo parece que se desmorona, la vida no tiene por qué terminar, ¿sabes? Me giré hacia él. ¿Es una historia tuya? Él se rió. Nuestra historia. La historia de todos los que hemos caminado a través del fuego y seguimos caminando. Y añadió, algún día, me gustaría que volviéramos a caminar juntos. No solos. No respondí. Pero tampoco le aparté la mirada. A veces, sueño que todo se repite. El café. La taza. La mirada extraña por encima del hombro. Me despierto y escucho el silencio de la casa. Ahora, sin miedo. Solo con comprensión. Me he convertido en otra persona. Me pidieron que fuera a un instituto, a dar una charla a los alumnos de último curso. Sobre cómo funciona la justicia, cómo entender la verdad y la mentira. Dudé mucho. Pero fui. Les hablé con sencillez. A veces, el traidor no es quien viene con el cuchillo. Es quien calla, mientras intentan matarte. Escucharon con atención. Una alumna me preguntó, ¿cómo lo superó? Fui sincera. No lo superé. Simplemente viví un día tras otro. Sin promesas de que mejoraría. Y sí, en algún momento, mejoró. Porque me elegí a mí misma, en lugar de al expediente. Ahora, a veces, me pregunto. No soy una víctima. Soy una superviviente. Y después, soy simplemente una mujer que lo entendió todo y siguió adelante. Por la mañana, horneo una tarta de cerezas. La cocina huele a mi infancia. Los pájaros cantan fuera. En el termo hay té recién hecho. Pronto llegará, Eduardo. Plantaremos cebollas. Y en este día, no hay rastro del pasado. El pasado existió. El pasado me enseñó. Pero no me domina. Pongo la tarta en la mesa. Me siento. Abro la ventana.
Y digo en voz alta, bueno, vida. Ahora tú y yo. Pero sin sorpresas. ¿Entendido? Y sonrío. Porque ahora sé, con absoluta certeza, que incluso en la historia más oscura, uno puede sobrevivir. Y convertirse en la persona que nunca pensó que podría ser. Yo misma. Y así, amigos, la historia de Isabel llega a su fin. ¿Qué piensan ustedes sobre las decisiones de Isabel? ¿Habrían hecho algo diferente si hubieran estado en su lugar? Compartan sus reflexiones en la sección de comentarios, siempre leo cada palabra. Si esta historia les ha hecho pensar o sentir algo, no olviden dejar un me gusta, compartirla con alguien que creen que también se emocionará, y suscribirse al canal 1257 Sulvester, para no perderse los próximos misterios. Nos vemos en la siguiente historia, y quién sabe, la próxima vez, quizás sea usted quien se encuentre en el centro de todo.